¿Cuáles son entonces esas estructuras proteicas? Tenemos 4 estructuras proteicas, inclusive podríamos aumentar un poco más, pero lo único que hacemos es variar su complejidad. La primera estructura proteica, estructura primaria, va a ser la simple cadena de péptidos, ¿sí? Son aminoácidos enlazados entre sí. ¿Cuántos? De 3 a 30. Esa es mi estructura primaria. Solamente la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos, que, nuevamente les recuerdo, la función principal del aminoácido es la formación del enlace peptídico. Si un aminoácido no es capaz de formar enlace peptídico, no hay formación proteica. Entonces, esa es su función principal. Mi función estructural como aminoácido es la formación proteica. De 3 a 30 aminoácidos unidos en cadenas peptídicas cortas. Eso necesito para formar proteína, ¿sí? Entonces mi estructura primaria es solamente una formación de cadena peptídica hasta 30 residuos, ¿verdad? Bien. Mi estructura secundaria. La estructura secundaria va a comenzar a formarse cuando tengamos el plegamiento de estos péptidos formados. Si yo tenía, ¿verdad?, un péptido de este tamaño, que al principio no me interesa tanto qué espacio vaya a ocupar como lo estoy formando, cuando ya voy a ir uniendo esto, necesito que esté más chiquitito, más compactado. Entonces voy a comenzar con el plegamiento. O sea que un péptido que me ocupaba un espacio mayor va a reducir su espacio y va a estar bien unido, ¿sí? Vamos a unir mucho más los aminoácidos para que no ocupen tanto espacio. A modo de acordeón es el plegamiento. Tengo yo un acordeón, lo estiro, ¿verdad? Es mi péptido que se ha formado. Y cuando lo cierro al acordeón es mi plegamiento. Yo voy obteniendo la misma molécula, pero que ocupe un espacio menor. Compactado. Estoy compactando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a venir otra molécula, ya va a venir otro péptido y otro péptido. Entonces imagínense, si una proteína, decimos, es una estructura superior, es grande, y no la podemos observar, imagínense cómo se han ido compactando las unidades de formación, mucho más pequeñitas todavía, ¿no? Lo mismo que el DNA, si nosotros estiraríamos nuestras moléculas de DNA, nuestra cromatina, etcétera, estiraríamos nosotros esas concentraciones, esas condensaciones que se están haciendo, se dice que se puede llegar a la luna y volver, imagínense, o sea, es un espacio muy grande que está dentro de la célula, ¿no? Tan chiquito. Entonces, comenzamos la estructura secundaria con el plegamiento de mis estructuras primarias. Plegamos estas estructuras primarias y empezamos nuestra estructuración de segundo nivel, ¿verdad? Voy a tener aquí, voy a empezar a crear a partir de estos péptidos conformaciones. Necesito hacer conformaciones para recién tener una estructura secundaria, ¿sí? Estas conformaciones van a ser de dos naturalezas, las láminas beta, y vamos a poner las hélices alfa, ¿sí?
entonces ya material para poder trabajar. Las láminas beta van a ser, tenemos ya nuestra compactación de aminoácidos. Voy a empezar a poner de forma planar. ¿Se acuerdan? Y lo mismo que hemos explicado hace un momento. ¿Qué actuaba? Puentes de hidrógeno en mi radical. Entonces lo que vamos a hacer es formar una estructura en zigzag. ¿Verdad? Yo voy a ir uniendo, tengo puntos de unión entre mis cadenas peptídicas. Ya no puedo enlazarlas a los lados, ya no me sirve para crear mi lámina. Tengo que ir creando una lámina, una hoja, ¿sí? Por eso la lámina es planar, lámina beta. Voy a crear esto, después puedo poner también aquí otro, ¿sí? Puedo poner varias cadenas peptídicas que ya están siendo enlazadas entre sí. Ya no estamos aumentando en tamaño la cadena. Esta es mi lámina beta que se está formando gracias a los puentes de hidrógeno. ¿De quién? Del radical de mi aminoácido, ¿verdad? Es el que va a interactuar. Tengo mi lámina beta. Luego voy a crear mi hélice alfa. La hélice, como su nombre indica, es en espiral. ¿Sí? Aquí sí voy a tener unión de péptidos a lo largo y voy a ir enroscando esto. Pero mis péptidos, mis cadenas peptídicas, tienen que ser mucho más cortas que la de las láminas. La de las láminas podrán llegar a los 30. Mis péptidos, ¿verdad? Para hélice van a ser entre 3, 5, etc. O sea, más cortitos. ¿Por qué? Porque sí voy a tener que ir enlazando para formar una cadena larga. Pero esta la voy a enroscar. ¿Y quién va a lograr que esta estructura se enrosque? Podría también continuar larga. Vamos a actuar igual con los puentes de hidrógeno y también con las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Eso habíamos visto en la primera lección de química. Era fuerzas de Van der Waals. Entonces, esto ocasiona la fusión de mi molécula, ¿sí? Y aquí era donde les decía que vamos a poner los grupos de los aminoácidos o algunos aminoácidos en el interior de mi hélice cuando estemos protegiéndolos del agua. Los hidrofóbicos, ¿verdad? Sus grupos hidrofóbicos van a estar en el interior de mi hélice y los grupos hidrofílicos van a estar por fuera de la hélice. Estamos refiriéndonos a una estructura tridimensional y tenemos nuestras manitos que están saliendo por todo lado. Las manitos que son afines al agua van a estar, ¿verdad?, en el medio. Y las otras las vamos a retraer hacia el centro de la hélice para que no tenga actividad con el agua, ¿verdad?, que no sean destruidas. Nuestros péptidos, como les había indicado, van a ser aquí uno, aquí otro, ¿verdad? Estamos enlazando péptido con péptido y estamos doblando nuestra molécula. Entonces, si yo creo esto, a su vez, puedo dejar capaz algunos radicales sin actuar, porque si estamos teniendo enlace a través de mi carboxilo y mi amino, mi radical es el que no está actuando en este momento. Si mi radical queda fuera de la estructura, yo voy a formar un bucle o asa,
¿sí? En las láminas hemos utilizado nuestro carboxilo y nuestro amino para realizar unión. Y el radical ha sido utilizado para formar el enlace, ¿verdad?, de puente de hidrógeno. En cambio aquí solamente tenemos la acción del carboxilo y del amino, enlazando cadena. Seguimos aumentando esta cadena larga con péptidos cortos. Si estamos actuando con esto, el radical puede quedar libre. ¿Por qué? Porque no lo hemos utilizado para enlace. En algunos casos y en algunos segmentos sí puede entrar dentro de la estructura, pero en otros casos va a quedar a un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Estoy con mi radical volando, voy a atraerlo hacia mi molécula. Tengo solamente un punto de unión, pero si yo tengo dos puntos de unión, estoy logrando que mi radical no quede libre, porque a esta estructura van a actuar también otras fuerzas externas, ¿sí? Por eso mi molécula tiene que ser estable para que cuando pase a través de una fuerza no sea destruida. Entonces, en ese caso yo agarro mi radical y simplemente lo atraigo. Puedo unirlo a mi misma estructura de aminoácido, ¿verdad? Aquí está otra vez mi aminoácido. Mi radical está libre. Mi radical puede tener aquí mayor cantidad de átomos de carbono, ¿verdad? Metilos, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me acepta mi mismo aminoácido, yo lo voy a retraer hacia el aminoácido. Si ya mi aminoácido está saturado, ha hecho unión con otro aminoácido y tengo otro radical, etcétera, para poder atarme al aminoácido siguiente, yo voy a realizar la unión, ¿sí? O sea que puedo atraerlo hacia mi propia estructura o puede ligarse con otro aminoácido siguiente. Entonces, simplemente es mi radical el que está formando un bucle o asa cuando se van creando nuestras hélices alfa, ¿sí? He utilizado solamente mi carboxilo y mi amino. Mi radical ha quedado libre. Mi radical no puede perderse, porque sin radical yo no soy alanina, no soy valina, no sé qué soy, y pierdo mi característica de aminoácido, porque esta es mi fórmula principal, pero hemos visto la clasificación, aumentando grupos químicos, recién yo consigo diferentes aminoácidos. Entonces no puedo perderlo. Si lo pierdo, puedo romper toda esta configuración que estoy haciendo. Entonces lo atraigo hacia mi estructura de hélice, ¿sí? Y lo voy a unir para no perder. Pero obviamente no va a quedar bonito, va a quedar ya como un bucle o una asa. Y estas asas que se van presentando en las hélices alfa se llaman estructuras super secundarias. Estructuras supersecundarias, las asas. Y las asas son los radicales que están siendo atraídos hacia el centro o hacia la estructura principal de la molécula. Esto super, doctor, ¿viene de abreviación de superación o de superioridad? En realidad, superación. Super porque superación son, de tamaño. No, como superpuesto, ¿verdad? O sea, como superpuesto. No utilizan superpuesto ustedes. Sobrepuesto, no, nosotros utilizamos superpuesto. Sobresalido. Como sobresalido, pero es que no está tan sobresalido, más bien estamos tratando de incorporarlo a nuestra estructura. Sí, bien. Algo adherido, algo fuera de la estructura que está siendo adherido. Extra. ¿No ven? Por eso, estas estructuras de asa están ayudándome también a hacer ligaciones, porque aquí no acaba, estoy solamente creando formas separadas
para recién tener una estructura secundaria. Voy a formar, voy a llegar hasta mi unidad de estructura secundaria cuando yo haga unión de mis láminas y mis hélices. O sea que una estructura, una unidad de estructura secundaria va a ser de esta forma. Una hélice unida con una lámina, podemos tener otra lámina, podemos tener otra hélice y así. ¿Sí? Esta unión ya viene a ser recién una estructura secundaria. ¿Y dónde ayuda mi asa? Mi asa ayuda en la unión entre hélices y láminas, o que es hélices y hélices, porque también puedo, ¿verdad?, tener diferentes formas de estructuración. ¿Sí? Entonces voy creando yo mi unidad de estructura secundaria. Y mis asas me ayudan en esto, me ayudan a fijar esta unión entre hélices o hélices láminas. Una vez que ya he obtenido esto, tengo mi unidad de estructura secundaria, hasta ahí llegó mi estructuración secundaria. Estas unidades van a tener su bloque. ¿Sí? Los bloques que habíamos visto en la construcción. Recién una de estas unidades es un bloque, la otra es otro bloque, y la otra es otro bloque, otro bloque y otro bloque. O sea que yo voy creando esto y luego voy aumentando y ordenando mis bloques. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Esta es la estructura más complicada. Después la terciaria es simplemente unión de estructuras secundarias. Pero también ya tenemos otras características en la terciaria. Entonces, la terciaria. Necesito más turno, ¿ya? Para que no quede daño. La estructura terciaria, hemos dicho, es la unión de las unidades de estructura secundaria. Cuando ya llega la proteína a este nivel, aquí en esta estructura gana su función, ya tiene una función determinada. Esa función va a estar dada por solo un segmento químico de la proteína, ¿sí? Y ese segmento, esa porción química de la proteína se llama dominio. ¿Sí? El dominio, ¿qué es? Estructuralmente es una porción química de la proteína. Este dominio le otorga la función a la proteína. ¿Sí? Y las proteínas pueden tener una función, pueden tener más funciones, pueden tener las dos funciones, dependiendo de dónde se encuentre lo que tenga que hacer. Habíamos hablado de la miosina. La miosina tiene solamente un dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque es estructural, nutrición, etc. Un dominio, una función. En cambio, si hablamos de proteínas en una célula, y que ésta tenga un receptor, ¿verdad? Las células siempre tienen receptores para poder que es admitir sustancias que actúen sobre él. Este receptor va a ser de naturaleza proteica, ¿sí? Es una proteína, entonces, mi receptor. En este receptor sí pueden haber unos dos dominios. ¿Por qué? Porque uno va a reconocer la sustancia que se va a liberar o la molécula que se va a liberar. Pueden actuar hormonas, pueden actuar enzimas, ¿verdad? Pueden actuar medicamentos.
Entonces uno de los dominios reconoce, ¿verdad? Esa es una función. El otro dominio, el primer dominio, el segundo dominio va a ligar, va a aceptar, va a recibir. ¿Sí? Dice, sí, está bien, correcto, es la que tiene que entrar, pero alguien la tiene que aceptar, la tiene que ligar. Y el segundo dominio tiene la información y la función de ligar a esta sustancia o molécula que está viniendo a actuar a la célula. O sea, por eso es que se pueden tener más de una función con una proteína. ¿Sí? Bien. Tenemos repaso la próxima semana. ¿Cuándo hemos quedado que íbamos a hablar? Pero nos tenía que decir cómo lo hacemos. Ya. Vamos a traer, hemos dicho, los que puedan acceder a una computadora y tienen internet móvil, etcétera, pueden traer, ¿ya? Vamos a ver si va a poder utilizar, porque si solamente me trae un estudiante, ¿verdad?, etcétera, es un poco difícil. O sea, vamos a dar los exámenes, el repaso en grupo. Y si un grupo solamente tiene la computadora, no voy a dejar que lo utilicen, porque están en desventaja sus otros compañeros. Pero podría ser diferentes grupos, una computadora por grupo. Claro, podría ser. Ahora lo que no sé es de cuántos vamos a hacer los grupos, vamos a formarnos en ese momento, dependiendo de la cantidad de gente que venga y se presente el repaso, ¿sí? Los que no tengan computadora y demás, vayan consiguiendo todo lo referente a pruebas de laboratorio, todo lo referente a análisis de laboratorio. Si yo quiero investigar alguna disfunción hepática, si quiero investigar disfunción renal, quiero investigar colesterol, quiero investigar proteínas en sangre, ¿qué me dice? ¿Por qué lo hago? ¿Qué interfiere en mi prueba? ¿Sí? Y la interpretación. Obviamente que valores también tienen que conocer. Tablita, etcétera, qué es y demás, ¿no? Yo les puedo preguntar, por ejemplo, les puedo decir, este grupo investiga en su paciente riñón. Entonces, a través de pruebas diagnósticas, no vamos a entrar tanto a las imágenes, ¿verdad? O sea, rayos, ecografía y demás, porque eso es más complicado de interpretar. Pero vean qué tienen que hacer. Entonces, haré parcial de orina, no sé qué es el parcial de orina, investigaré qué es el parcial de orina, ¿sí? Tienen que hablarme, lo mismo va a ser, o sea, ustedes van a sacar una conclusión, van a tener un tiempo para trabajar, van a sacar una conclusión acerca de cómo han evaluado a su órgano, por qué han pedido cada análisis que están indicando, y me van a decir, ustedes ya pueden indicarme eso, si están con una patología o está todo normal. Pero tienen que mostrarme lo que han conseguido. Por eso traigan material. No vamos a hacer nada de memoria, ¿sí? Lo que tienen que aprender es a utilizar sus pruebas para pedir correctamente. Y obviamente nunca se olviden de su Hugo. Su Hugo siempre tiene que estar presente en cualquier paciente. ¿Ya? Eso entonces para la próxima clase.